¿Qué tal, profesor? Buenos días. El día de hoy mi equipo y yo le vamos a hablar sobre la varianza y la desviación estándar. Para empezar, ¿qué es la varianza? Bueno, la varianza es una medida que nos va a ayudar a saber qué tanta similitud, qué tan dispersos o separados se encuentran nuestros valores sobre un promedio. ¿Cómo podemos interpretar nosotros los datos que nos vaya a arrojar en nuestra fórmula, que está por aquí? Se lo estoy poniendo aquí arribita. ¿Cómo podemos interpretar esos resultados? Bueno, pues para empezar, si los resultados de nuestra varianza son bajos, quiere decir que se encuentran cerca de un promedio y si hay ciertas similitudes entre todos nuestros conjuntos de los valores. Al contrario, que si los datos de la varianza son altos, quiere decir que nuestros conjuntos de información que nosotros tenemos sí tienen una diferencia entre todos o si se encuentran dispersos. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos entenderlo de mejor manera? Es como si nosotros en el salón pusiéramos nuestras estaturas. Obviamente vamos a tener un promedio entre todos o vamos a tener un estándar. Sobre eso nos vamos a basar. Si el resultado de nuestra varianza es bajo, quiere decir que sí hay ciertas similitudes, que normalmente sí hay una estatura que se está manteniendo constante. Pero si al contrario, el resultado de la varianza es alto, quiere decir que hay o más personas altas o personas más chaparras o bajas. Entonces eso quiere decir la varianza. Esta es la fórmula para nuestros datos y por mi parte sería todo. Pasamos con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la desviación estándar. ¿Qué es? La desviación estándar mide la variabilidad o dispersión de los datos en relación con su medida, el promedio. Nos dice qué tan alejados están los valores de un conjunto de datos respecto a la media. Si la desviación estándar es baja, los datos están muy agrupados alrededor del promedio, y si la desviación estándar es alta, los datos están más dispersos. La fórmula para calcular la desviación estándar depende del tipo de datos. Para una población completa, es la desviación estándar poblacional es igual a la raíz cuadrada de la fracción cuyo numerador es la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato xi y la media poblacional mu y cuyo denominador es el tamaño total de la población, donde xi son los valores individuales, mu es la media de la población y n es el número total de datos. Y para la fórmula de la desviación estándar muestral, es la desviación estándar muestral S es igual a la raíz cuadrada de la fracción cuyo numerador es la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato xi y la media muestral, el promedio de x, y cuyo denominador es el tamaño de la muestra n menos 1. En este caso, x es la media muestral, n es el tamaño de la muestra, n-1 es el grado de libertad usado para corregir sesgos cuando se trabaja con muestras. La interpretación de la desviación estándar es la siguiente. Si la desviación estándar es pequeña, los datos están cerca de la media, lo que indica poca variabilidad, y si la desviación estándar es grande, los datos están más dispersos, lo que indica mayor variabilidad. Bueno, ahora veremos un ejemplo de la desviación estándar. Y para ello debemos de conocer bien la fórmula. La fórmula para la desviación estándar en una población es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria para los datos de xi menos el promedio al cuadrado, y todo esto sobre n. Y para una muestra viene siendo básicamente lo mismo, pero ahora será dividido entre n menos 1. Para el ejemplo ocupamos uno que el profesor Carpintero nos dio en clase para que fuese más rápido su comprensión y pues para practicarlo y recordarlo. Nos presentan dos grupos con tasas de rendimiento y la pregunta es ¿cuál opción es mejor para invertir? Tenemos el grupo A con las tasas de 11.3, 12.5, 13, 12 y 12.2%. Y en el grupo B tenemos 9.4, 17.1, 13.3, 10 y 11.2%.
En este caso, los promedios en las tasas de rendimiento son iguales. La fórmula de la desviación nos pide conocer su promedio para sustituirlo en la fórmula. Calculamos el promedio de A y es 12.2%. Y ahora el promedio de B, que como sabemos es lo mismo, 12.2%. Ahora, usando la fórmula para una muestra, tenemos que calcular la sumatoria de todos los datos que aparecían en la columna A menos el promedio que vimos que era de 2.2. Y todo esto entre el número de datos menos 1 porque es una muestra, no es la población completa. Y nos da como resultado 0.63%. Realizamos lo mismo para calcular las tasas del grupo B y tenemos que su desviación es de un 3.12%. ¿Qué nos quiere decir estos números de 0.63 y 3.12%? Bien, conocemos que ambos grupos tienen el mismo promedio, pero el grupo B tiene una desviación estándar más alta que la del grupo A, lo que significa que es más riesgoso invertir con las tasas del grupo B que con las tasas del grupo A.